Para mí es un gran gusto volver a estar en esta sala. Hace unos 4 años, creo, 5 años, hubo un evento de este tipo, lo que demuestra que Mérida y la Fundación de Educación Vial tienen un trabajo persistente, que es la única manera como en estos campos que tienen que ver con el cumplimiento de las normas, con la modificación de los hábitos y de los comportamientos de los ciudadanos, el trabajo siempre tiene que ser de largo plazo, como veremos más adelante. Lo que quiero en esta media hora que me han asignado es compartir con ustedes algunos conceptos básicos de lo que tiene que ver con los 3 temas que me planteé en el nombre de la conferencia. La anomia, ya les explicaré de qué se trata, la cultura ciudadana y el tema de la ciudadanía y el tema de la educación vial. No voy a hacer otra cosa que compartir con ustedes 2 trabajos que tengo en este libro, Cultura, Ciudadanía y Desarrollo Local. Uno es una entrevista que sostuve con el alcalde Antanas Mockus hace ya 2 años, en enero del 2012, y el otro son algunas reflexiones sobre el tema de la cultura ciudadana, tratando de sintetizar y de hacer algunas recomendaciones. Quiero comenzar preguntándome o preguntándonos qué tienen en común un motorizado que se desplaza en el sentido contrario a la señalización, con un conductor que no respeta el semáforo o que estaciona su carro sobre las aceras o lo estaciona en calles donde está prohibido estacionar, con un peatón que cruza por la mitad de la cuadra y sin mirar ni pensar qué está ocurriendo con el semáforo, o con una persona que a la medianoche atraviesa por la ciudad donde vive con el equipo de sonido elevado, altísimo, despertando al que se le atraviese, o con otro que no importa si el carro es un Mercedes-Benz o un pequeño Volkswagen, tira por la ventana una lata de cerveza o de refresco que viene consumiendo, o con alguien que trabaja en un hospital y se roba de repente las medicinas o las sábanas del hospital, o con un funcionario que viola abiertamente la Constitución o las leyes del país. Bueno, lo que tienen en común es que todas son conductas anómicas, es decir, conductas de personas que o bien no conocen, o bien no valoran, o bien no respetan las normas, las leyes, las reglas de convivencia. Y digo que son conductas anómicas porque la anomia es un término que introdujo en el siglo XIX un sociólogo francés, Émile Durkheim, para calificar un tipo de conductas en el cual las personas no se sienten ni partes ni responsables del país, de la comunidad, del barrio, de la ciudad en donde le toca vivir. Y Venezuela en este momento es una sociedad profundamente anómica. Me atrevo a decir que una de las más anómicas de todas las sociedades latinoamericanas, porque eso se hace evidente no solamente en el incumplimiento de las normas de tránsito, sino en general en la pérdida de sentido cuando el ciudadano es incapaz de reconocer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo legal
y qué es lo ilegal, qué es lo que respeta a los demás y qué es lo que los irrespeta. Al punto que, si uno ahonda un poquito en los temas, uno puede encontrar, por ejemplo, que un motorizado o un chofer al que alguien le reclame, no importa que lo haga de buena manera, porque está cometiendo una infracción, esa persona responde de manera insultante, como diciendo: tonto, estúpido, ¿qué me vas a decir si yo tengo derecho a cometer esta infracción? Cuando sumamos las conductas que tienen que ver con el tema de vialidad, la manera como la gente expone su vida y la vida de los demás, la falta de compromiso con el trabajo, con las responsabilidades públicas, la capacidad para ensuciar, para tirar basura en los lugares más insólitos que tiene el venezolano, la incapacidad para respetar las colas, las filas, el sentido de oportunismo de colearse, la viveza para apropiarse por cualquier vía de alimentos que escasean. En las zonas fronterizas, la capacidad el esfuerzo colocado en violar las normas para llevar el contrabando. En los condominios, la gente que no cumple, no respeta, no participa. Cuando vemos todo este cuadro, pues nos encontramos con una sociedad que tiene un resquebrajamiento moral, un resquebrajamiento institucional, que es probablemente lo más grave de todo lo que nos está pasando y lo que más vamos a tardar en recuperar. Porque una economía se puede recuperar, unas instituciones se pueden recuperar. Pero cuando, por ejemplo, grupos paramilitares que actúan en las ciudades adquieren un poder autónomo e independiente de los gobiernos con los cuales surgieron, cuando vemos cómo las economías de la ilegalidad, incluyendo la del contrabando, la de los tráficos de personas, la de los tráficos de armas y de drogas, empiezan a convertirse en cuerpos autónomos, pues estamos en una sociedad que tiene definitivamente que atender con urgencia esa dimensión de la vida colectiva. Por eso, en este cuadro, yo he puesto 5 conceptos que a quienes nos interesan estos problemas deberíamos manejarlos con un mínimo de claridad. Son las ideas de convivencia y diversidad. Ya les voy a explicar por qué pongo convivencia y diversidad. Anomia y cumplimiento de normas, cultura de paz y ciudadanía, espacio público y democracia, y cultura ciudadana, y para el caso que nos ocupa hoy, educación vial. Si mueves 3 láminas, por favor, te lo agradezco. Más. Aquí. Yo, en la entrevista que le hice a Antanas Mockus, una de las cosas más interesantes que él me contó fue que cuando él tomó la decisión en su primera gestión como alcalde, él fue alcalde por la primera vez en 1993 y después fue reelecto en el 2000. En Colombia no hay reelección inmediata. Él se preguntó: ¿cómo hago? En ese momento Bogotá era peor que Caracas o que cualquier ciudad venezolana. El nivel de accidentalidad, el nivel de deterioro de las calles, la violencia interpersonal, la delincuencia, eran unas cifras descomunales, no tanto como las de Cali, las de Medellín, que eran muy grandes, pero eran descomunales. Y entonces Mockus se hizo una pregunta. Mockus, antes de ser alcalde, había sido rector de la Universidad Nacional de Bogotá, y se hizo una pregunta: ¿cómo transformar una ciudad que tiene tantos problemas? ¿Por dónde empiezo? Y las estadísticas siempre dicen más o menos, las encuestas, los mismos problemas: la electricidad, los servicios públicos, la recolección de desechos, el problema económico. Y él
ante la magnitud de los problemas y de los temas que amenazaban en Bogotá, decidió que iba a cambiar básicamente, o a tratar de cambiar básicamente, a las personas, las disposiciones, los hábitos, las actitudes de las personas, porque el problema fundamental en Colombia y en Bogotá era, y de alguna manera es, el de la convivencia. Y partió de una idea de preguntarse por qué cumplen las personas la ley. ¿Qué hace que un ciudadano, una persona, cumpla la ley? Y se respondió a sí mismo por 3 razones. La primera, porque se tiene una gran admiración por la ley. Esta es la minoría. Yo estoy seguro que si preguntara aquí, la mayoría respondería por la segunda. La segunda es por temor a la sanción y al castigo. No cumplo, respeto los semáforos para que no me pongan una multa. Me pongo el casco para que no me sancionen o no me quiten la moto o no me detengan. Y la tercera, por hábito, costumbre o por temor al repudio social. No hago determinada cosa por temor a lo que me digan, al repudio que genere. Él dice que lo de la admiración por la ley es una regulación de carácter moral. Y el temor a la sanción y el castigo es una regulación de carácter legal. Mientras que cumplir la ley por hábito, costumbre o por temor, esa es una regulación cultural. Es decir, forma parte de los valores. Pero resulta que las 3 cosas no siempre van juntas. La relación entre ley, moral y cultura, y no siempre guardan concordancia. A veces se hacen leyes, sobre todo en los países como los nuestros, que no tienen nada que ver con la cultura de la gente, por lo tanto no se cumplen. Mockus decía que cuando él comenzó a pensar cómo cambiar los hábitos de la gente en Bogotá, se encontró con una disyuntiva. La gente no va a cumplir las normas por temor a la sanción y el castigo, porque las policías en Colombia en ese momento eran muy corruptas y eran muy ineficientes y eran muy insuficientes, y porque el sistema judicial tampoco funcionaba. Es decir, imponer una multa no tenía sentido, porque si alguien no la quería pagar, simplemente no la pagaba y no pasaba nada. Por lo tanto, fue cuando decidió que la única manera de lograr cambiar los hábitos de la gente frente al cumplimiento de las normas era interviniendo en el tercer punto, en la regulación cultural, el hábito, la costumbre o temor al repudio social. Y de allí surgió la noción de cultura ciudadana. Si regresa 2 láminas, por favor. No, una adelante. Ajá. Y él parte de un criterio, que también es un criterio de otro escritor, del cual tomo algunas ideas en este texto. Y es que no se nace ciudadano. Ciudadano se construye, se aprende a ser ciudadano. Las sociedades tienen aparatos, dispositivos, mecanismos para hacer que de mero habitante o mero poblador una persona se convierta en ciudadano. Porque la ciudadanía es un estatus, un reconocimiento social y jurídico por el cual una persona tiene derechos y deberes por su pertenencia a una comunidad en general de base, territorio y cultural. Ojo, derechos y deberes, porque hoy en día se está construyendo una forma patológica, enferma, incompleta, populista de ciudadanía, que consiste en hacer que la gente tenga derechos pero no tiene deberes. El Estado me tiene que resolver todos mis problemas, pero yo no tengo ningún compromiso, ningún deber, ni con el Estado, ni con mi familia, ni con mi barrio, ni con mi municipio. Ese es
la ciudadanía. Los ciudadanos son iguales entre ellos. En la teoría no se puede distinguir entre ciudadanos de primera, de segunda, etc. Porque en el mismo territorio, sometidos a las mismas leyes, todos deben ser iguales. La ciudadanía acepta la diferencia y no la desigualdad. Y este es el segundo elemento sobre el cual quiero llamar la atención. El tema del cumplimiento de las normas no es solamente un tema de protección de la integridad física, de protección de la integridad moral. Es básicamente un tema de convivencia. En una sociedad moderna, donde las relaciones son todas complejas, incluyendo el manejo en las carreteras y en las calles, solo cumpliendo las normas se puede garantizar la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad. Porque esa es otra idea clave, vamos atrás, que manejan Tanas Mockus y que quería citarla, y es: la convivencia va más allá del mero respeto a la vida a los otros. Implica también, de una parte, encontrarle un sentido a la vida propia, y de la otra, convivir con los demás respetando la diversidad de opciones que cada uno ha elegido para darle sentido a su vida. Es decir, el tema de cultura ciudadana surge de alguna manera como consecuencia de la preocupación por la convivencia, y la convivencia pacífica y democrática no es otra cosa que el respeto a la diversidad, es decir, el respeto a los derechos de los otros, el respeto a las creencias de los otros y el respeto a la vida de los otros. Por lo tanto, la idea de fondo es que el pluralismo y la diversidad es una manifestación suprema del ejercicio de la ciudadanía y por tanto tiene que ser una conducta, una práctica, una ideología fundamental para que exista la democracia. Yo digo que en Venezuela en este momento vivimos un síndrome que es la voluntad de no convivir, que tiene su mayor expresión en la polarización política, en el hecho de que los adversarios políticos que en cualquier país del mundo democrático existen, son contendores, se conviertan en enemigos y no en contendores. Y por lo tanto, al convertirse en enemigos, no hay voluntad de convivir, sobre todo desde quien ejerce el poder. Y esa voluntad de no convivir también la encontramos en la vida del barrio, también la encontramos en el choque permanente en las carreteras, en las autopistas, en las calles, en los semáforos, en los conflictos motorizado, automovilista, peatón, motorizado. Por eso es que la propuesta de Mockus y en general de quienes trabajamos el tema de cultura ciudadana es, ya lo dije, tratar de incidir en la tercera razón por la cual la gente cumple las leyes. Y quería tener aquí el concepto de cultura ciudadana para que todos lo manejemos. Lo definimos como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los miembros de una sociedad urbana y que determinan las formas y la calidad de la convivencia, influyen sobre el respeto del patrimonio común y facilitan o dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Es decir, la cultura ciudadana es una manera de medir el grado de ciudadanía, de ejercicio de la ciudadanía de los pobladores de una determinada ciudad o región. Y los programas de cultura ciudadana, vamos a pasar al que sigue.
¿Qué es un programa de cultura ciudadana? Bueno, básicamente es un conjunto de acciones, de intervenciones, de propuestas de campañas y de relaciones que apuntan a 4 cosas básicas. La primera, aumentar el cumplimiento de las normas de convivencia. ¿Pero cómo? La segunda, haciéndolo a través del aumento de la proporción de ciudadanos que llevan pacíficamente a otros ciudadanos a cumplir las normas de convivencia. ¿Me explico? Una cosa es hacer cumplir la ley con un policía que está parado en un semáforo y que obviamente, hipotéticamente, nos castigaría si violáramos ese semáforo, a tratar de hacer que la gente cumpla las normas porque se autorregula y porque además otras personas lo incitan, lo ayudan, promueven la idea de que se autorregule. Y de allí las más reconocidas de las campañas que se hicieron en Bogotá y luego en muchos lugares del mundo, o las que ya se habían hecho en otros lugares, en el cual se le promueve a la gente por vías, generalmente ya lo veremos, lúdicas, festivas, con el lenguaje del arte, de manera incluso agradable, a que cumplan las normas. Lo más legendario de esto segundo, lo que más fue conocido y lo que a veces se aplica mal porque se calca solamente lo superficial, era el uso de los mimos para que la gente que cruzaba por el medio de las calles y no por el rayado, los mimos los condujeran con un mínimo de gracia para que cruzaran por donde era. O el uso de las tarjetas de aprobación y de desaprobación que muchos ciudadanos tenían, y cuando veían un carro montándose en la acera o cuando veían un carro montándose en el rayado, sacaban la tarjeta de desaprobación o, si no lo hacían, la tarjeta de aprobación. Hay centenares de ejemplos como este, pero esa es la idea básica: aumentar la proporción de ciudadanos que llevan pacíficamente a otros ciudadanos a cumplir las normas de convivencia. En Venezuela tuvimos una experiencia extraordinaria cuando aún el concepto de cultura ciudadana no se manejaba, que fue el Metro de Caracas. El Metro de Caracas tuvo una planificación muy eficiente que consistió en, primero, como en Venezuela no había experiencia ciudadana en el uso del metro, se crearon unas campañas muy claras para instruir a la gente cómo se debía usar el metro, qué se debía respetar en el metro. Esas campañas estuvieron apoyadas además en un sistema de señalización y de información extraordinario. Dicen los expertos que uno de los mejores que se ha hecho en toda América Latina. Y la tercera, un sistema de vigilancia y de sanción, porque los conductores de los metros tenían la obligación de vigilar permanentemente en un sistema cerrado y de llamarle la atención a las personas que estaban incumpliendo con las normas. La tercera idea es llevar a la gente a resolver pacíficamente conflictos apoyándose en una visión compartida de ciudad. Y la cuarta, mejorar la capacidad de expresión y de comprensión e interpretación a través del arte, la cultura, la recreación y el deporte. Y esto es lo básico. ¿Cómo enfrentamos los problemas? Vamos a pensar en el tema de hoy, de vialidad. Si no tenemos suficiente policía, si no tenemos suficientes buenas vías, si no tenemos suficientes sistemas judiciales. Bueno, realizando programas que intervengan en la conciencia de la gente, en los sistemas de autorregulación, en el conocimiento, de manera que se cumpla esta idea de convertir a la gente
de personal, de habitante anómico, a ciudadano con derechos y deberes, con responsabilidades y compromisos. Entonces, sigamos un momento. Hay que entender qué es y qué no es un programa de cultura ciudadana y entendiendo que los programas integrales de educación vial son básicamente programas de cultura ciudadana. Un programa de cultura ciudadana no es una campaña publicitaria. No es que yo pongo 3 afiches, 4 afiches, hago 2 comerciales de radio y le digo a la gente, por favor, no botes la basura, por favor, no te comas la luz, por favor, ahorra el agua. Sino que son programas de modificación de conductas que por lo tanto necesitan ejemplos, acciones, intervenciones. Yo siempre cuento de la época más dura de la violencia en Colombia, entre la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y el ejército, que una vez en la Séptima Avenida de Bogotá vi una cola, y era una cola de gente muy risueña, y pregunto, ¿qué están haciendo aquí? Y me responden, estamos en un programa de vacunación contra la violencia. Yo me metí en la cola y vi que en verdad la gente estaba disfrutando muchísimo. Le daban, los vacunaban, por supuesto de mentira, les daban un diploma, un certificado de que habían sido vacunados contra la violencia y la gente se iba para su casa. Pero pequeñas acciones como esa producían un impacto noticioso y un estado de ánimo de que algo estaba ocurriendo, de que algo se estaba transformando en la ciudad. Por eso es que digo que es fundamental la utilización de los recursos del arte, lo lúdico. ¿Cómo sacar a la gente de su rutina? Si un motorizado o un automovilista está convencido de que ¿para qué va a respetar la luz? Pierde tiempo, no viene nadie de aquel lado, no lo van a castigar. Pues hay que sacarlo de su rutina, de su vida ordinaria, de su pez en el agua, para que entienda lo grave, lo peligroso y lo poco ciudadano que es esa rutina que tiene. Se trata de crear atmósferas que contagien la idea de que un cambio está ocurriendo. Yo le decía ayer a Víctor en una conversación, ¿qué sería lo ideal en un estado correcto, en un estado de cosas? Que pudiéramos desarrollar simultáneamente en cada municipio venezolano estrategias transversales que convoquen a la gente a modificar sus conductas, sus actitudes, sus hábitos, su comportamiento, no solamente en el tema vial, sino que el tema vial se conectara con el tema de salubridad y desechos, y el tema de desechos se conectara con el tema de protección ante los riesgos, y ese con el tema de la salud y la prevención. Es decir, promover cambios y atmósferas de que un cambio está ocurriendo, y producir acontecimientos que ellos mismos generen su reconocimiento e información. Es decir, lo que cuento yo de la vacunación contra la violencia era un acto que involucraba a las personas que se iban a vacunar, pero se convertía en noticia y salía en la prensa y salía en la radio y hacían reportajes sobre eso, que era algo realmente original. Veamos la otra. Las condiciones para un programa de cultura ciudadana sea exitosa. Primero, lo dije al comienzo, tener una visión de largo plazo. Entender que los cambios ciudadanos no se producen de un día para otro. Y esto del largo plazo, una vez en un taller, cuando el alcalde era candidato, hice mucho énfasis en eso, que por cierto fue uno de los pocos candidatos del país, dictábamos esos talleres, que se quedó y participó en él, porque muchas veces nuestras autoridades y dirigentes políticos son altamente hiperkinéticos y se dan poco tiempo para reflexionar. Pero esta idea del largo plazo no solamente es fundamental para los programas de cultura ciudadana, sino para cualquier transformación profunda de un municipio, de una ciudad o del país. Si no hay pensamiento de largo plazo, no hay posibilidad de obras profundas.
se reparan baches, se ponen aceras, se ponen paños calientes. Pero un tema como el que se acaba de nombrar, el de la movilidad en Mérida, con esas características que tiene el centro de la ciudad, requiere primero de un proyecto de largo plazo y segundo de un esfuerzo, de una imaginación, de unas alternativas como las que logró el alcalde Lerner en Curitiba, que eran producto de una gran capacidad de reflexión, de una gran utilización de la tecnología, de una gran convocatoria a que ciudadanos comunes, especialistas, academia, trabajaran juntos en la resolución de ese problema. El segundo tema es estar centrado en el aprendizaje de valores, no en una disposición superficial de conductas inducidas, sino en que la gente en verdad introyecte nuevos sistemas de valores. Y tercero, ser inminentemente afectivos, es decir, son programas afirmativos, optimistas, positivos, esperanzadores, que convocan a la gente no intimidándolos, no regañándolos, no amenazándolos, sino convocándolos a que se dispongan a producir cambios y a tener compromisos más que deberes y obligaciones impuestas. Y los programas de cultura ciudadana deben estar focalizados, es decir, deben dejar claramente sentado la acción o el hábito que se quiere modificar y sus beneficios. Yo creo que los esfuerzos que se están realizando con la red de educación vial, con los programas que han hecho de Mérida una vanguardia en este campo, tienen que ir centrando, focalizando sus acciones de manera que los cambios que queremos. ¿Qué queremos, por ejemplo, con los motorizados? El motorizado, por un lado, es satanizado por unas conductas, pero por otro lado es una gran víctima. En esta misma sala, no recuerdo el nombre del médico traumatólogo, hizo su exposición presentándonos un número de piernas que aparecían en una caja y que yo pensé que eran obras de arte de vanguardia. Pues no, eran el número de piernas que había amputado en el hospital de Mérida durante ese mes. Y el número de personas que pierden la vida, que pierden las piernas, que incluso quedan parapléjicos y más nunca pueden ser activos en nada, es altísimo. Es decir, que el motorizado también es una víctima. Ahora, ¿cómo se negocia para que hayan estas transformaciones? Bueno, precisamente tratando de focalizar cuáles son las acciones concretas que necesitamos modificar y cómo con pequeñas acciones concretas. Me decía Víctor Peña que solo con la limitación de movilidad hasta las 10 de la noche se ha reducido inmensamente el número de accidentalidad los fines de semana. Y eso fue lo que logró Mocus con lo que llamaba la ley zanahoria, que además de una ley que fue aprobada por la gente, redujo en casi 70% en un año el número de accidentes y de muertes producto del consumo de alcohol los fines de semana en Bogotá. No generar frustraciones ni discriminaciones. Cada campaña que pasa sin éxito y que pasa sin producir efectos es un objeto de frustración. Es una campaña más, un montón de dinero más que deja a la gente sin ganas. Y tener aliados concretos, los sindicatos de transportistas, las cámaras de comercio, las asociaciones de vecinos, las empresas de recolección de desechos. Volvamos a la primera lámina. Ya se me están acabando los 30 minutos acá. ¿Qué es lo que entonces quiero que nos quede claro en esta conversación? Que un programa de educación vial o cualquier otro programa asociado a la cultura ciudadana en una sociedad que vive en condiciones anómicas y que no tiene los mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de la ley a través de la sanción, tiene que ser no una opción, sino una obligación y una prioridad
para los gobiernos locales especialmente y para aquellas organizaciones de la sociedad. Tenemos acá una fundación privada, tenemos acá una fundación de la sociedad civil, que puedan articular sus esfuerzos trabajando en lo que en definitiva es el trasfondo ético, ideológico de todo esto. La necesidad de construir una cultura de paz, que la muerte, la desvalorización de la vida, la degradación de la existencia no sea lo normal, sino lo excepcional. Porque tanto desprecio tiene por la vida, que es sagrada, el delincuente que asesina en serie, como el conductor que es asesinado, es un asesino potencial por no cumplir la norma. Entonces, un programa de cultura de paz y un programa de respeto de las normas y un programa de respeto de las diferencias es, en el fondo, un mecanismo de hacer que el espacio público, que es el espacio democrático por excelencia, la calle, la acera, el bulevar, la plaza, el terminal, el aeropuerto, la autopista, sean en verdad lugares de respeto y de convivencia grata. Porque la calidad de la vida no es solamente tener alimento y tener una vivienda. La calidad de la vida es vivir en lugares donde se respeta esa vida, donde hay seguridad, donde hay cortesía. Y en Mérida, por suerte, siempre que vengo encuentro más que en otras ciudades. Pero eso debería ser, digamos, lo que guía, lo que oriente, lo que predomine en los gobiernos en un país que logra ponerse de acuerdo ni siquiera para enfrentar de manera unida estos grandes temas que no importan de qué color seas tú, de qué ideología seas tú. Una muerte es una muerte, una mutilación es una mutilación, un irrespeto es un irrespeto. Para terminar, creo que deberíamos trabajar no solamente en desarrollar estos programas, sino en luchar contra la polarización, contra la voluntad de no convivir, porque temas como estos, lo ha vivido Colombia, solo son posibles cuando trabajan juntos todos los gobiernos locales y centrales, todas las opciones ideológicas y políticas, el sector empresarial, las fundaciones privadas, la academia, los ciudadanos comunes, las asociaciones civiles, las ONG, buscando un mismo punto en común, que es el respeto por la vida, por la calidad de la vida, y el respeto por la diversidad y la conquista de la convivencia. Muchas gracias.